Hola, buenas. Voy a hablar sobre la educación en épocas de Franco. El primer objetivo es investigar la influencia del franquismo en la educación. El segundo, describir las características de la educación. Y el tercero, comparar la educación franquista y la actual. La primera ley fue que la escolarización fuese obligatoria de los 6 a los 12 años. La enseñanza más que nada era de memorización y repetición, y una vez ya memorizado se daba por aprendido. Se daba prioridad a la formación del sentimiento nacionalista y a la formación religiosa, mientras que las materias científicas prácticamente ni existían. Además, se diferenciaba entre los niños y las niñas, ya que los niños debían estudiar separados, ya que sus asignaturas no eran iguales, y las niñas se les formaba para ser amas de casa, mientras que los niños se les formaba para estudiar una carrera universitaria. Hablando del segundo objetivo, en las aulas no había límites de aforo, y en las paredes solía haber una foto de Francisco Franco con una cruz en muchas ocasiones, y también a Primo de Rivera. De vestimenta obligaban a llevar siempre uniforme. Con respecto al control, siempre estaba la Iglesia Católica, por eso se puede distinguir entre dos etapas. La primera va de 1936 al 57, donde se denomina Educación Nacional Católica, y se formó un nuevo sistema educativo. Eliminan libros, autores y docentes, y se crean algunas normas legales como el bachiller, nueva ley de enseñanza, la Universidad Católica, y una nueva ley de educación primaria, donde se opuso la entrega a la Iglesia. En la segunda etapa va de 1957 al 75, donde se crea la campaña de alfabetización y se obliga a ir a la escuela hasta los 14 años, y también se crea una nueva ley de educación primaria, donde se impone el bachiller de élite y la educación secundaria. Además, se crea la enseñanza universitaria y también la Ley General de Educación, donde se impone la educación básica obligatoria y gratuita. Eso sí, tuvo algunas limitaciones. Y ya por último, el tercer objetivo, que son las diferencias entre la educación actual y la franquista. Una de las primeras diferencias es que la educación actual está en una época democrática, donde no hay diferencia de género ni de raza, ya que es laica. En cambio, en la época franquista se separaban los alumnos por géneros. Estas épocas han tenido gran influencia en la educación, ya que consigue apoderarse del pueblo y consiguió una sociedad sin libertad y sin libertad de expresión, donde es decir, había una sociedad incapaz de avanzar. Los castigos eran con fuerza, donde reinaba un gran patriotismo hacia España. En cambio, en la actualidad los castigos son sin fuerza, donde hay una sociedad más liberal. Sin embargo, se consigue una educación competitiva. En cambio, en la época franquista a la mujer se le daba unos valores para ser ama de casa y una buena cristiana. Aquí hay varios tipos de textos sacados de revistas de la época, donde se dice, a través de toda la vida, la misión de las mujeres es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó, no es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea del Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil. Otro título de una revista es nosotras no podemos hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho. Esos son pensamientos de algunas revistas de esa época, pero afortunadamente en el sistema educativo actual la situación de la mujer ha cambiado mucho desde la época de Franco. Solo se trata de que la sociedad fuera más machista y tuviese a las mujeres sometidas a servir. Es que había todo un entramado legal que las ponía en situación de minoría permanente. Mi reflexión personal es que el franquismo hizo que el modernismo se retrasara y especialmente en la economía y educación. Entre los años 1940 y 1960 pasaron 20 años que fueron desperdiciados y por eso se produjo un retraso en la sociedad hasta que la República hizo nuevas mejoras. Bueno, y hasta aquí mi trabajo.